Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico de aquellos temas que consideramos que son de alto impacto social, relevantes para la comunidad. Y desde luego, pues no podemos ser omisos y dejar de abordar un tema que ha causado conmoción social profunda, y creo yo que aparte de la conmoción social, también una serie de fenómenos, de reacciones, que vale la pena echarles un repaso, un vistazo, porque creo que reflejan estas visiones, estas conductas, estas posturas de distintos sectores de la sociedad, pues realmente cuál es nuestro entramado social, qué tan sólido está, qué nivel de percepción tenemos nosotros de los acontecimientos que ocurren, y también un indicador de qué nivel de desarrollo social tenemos, ya no solo en términos de convivencia, sino incluso para evaluar, para poder analizar aquellos fenómenos que nos dañan, que nos impactan. Me refiero desde luego a la tragedia que se provocó en el espectáculo del Aeroshow con los famosos vehículos monstruos, que produjo la muerte de 9 personas y de 96 heridos, y que bueno, ha sido difundido por internet, por la televisión, en los noticieros, en los periódicos, etcétera. No voy a hacer el recuento de lo ocurrido porque creo que usted está debidamente informado de eso. A mí lo que me interesa es repasar cómo se interpretan estos hechos, porque a mí me parece que se ha simplificado de manera extraordinaria el análisis de esta situación. Por un lado, quienes ven en esto un simple accidente atribuido a una persona, en este caso el chofer de la camioneta, otros a la mala organización del evento, otros, sumado a estos dos factores, a la falta de previsión de los organizadores, de las propias autoridades municipales, de las instancias de gobierno que tenían que haber garantizado la seguridad del público, e incluso pues ya algunos han llegado a la conclusión de que este tipo de eventos deben ser suspendidos porque son de alto riesgo, y para evitar posteriores tragedias lo mejor es suspenderlo. A mí me llamó mucho la atención, por otro lado, el que pues ya incluso hay una corriente en Facebook defendiendo al chofer, Francisco, el conductor, el piloto, y se ha polarizado el asunto de si él es el único responsable o deben proceder contra otros. Y este concepto de la justicia, el reparto de culpas, incluso la demanda de que todos vayan a la cárcel, sin hacer distinción de lo que son propiamente las responsabilidades en el ámbito penal o en el ámbito administrativo y en el ámbito, desde luego, político, pues me parece que no es. Y de todas las lecturas que yo he hecho, de los comentarios, análisis, hay una que en particular me llamó la atención, que se publicó el día de ayer, viernes 11 de octubre, en el diario Chihuahua, que es obra de Daniel García Monroy. Él tiene una colaboración semanal ahí y es nuestro productor de este programa. Daniel, pues ahora le tocó estar aquí del otro lado de las cámaras. No, muchas gracias, señor Pizarro. De entrada, Daniel, a mí me interesa, me gustó el título, se llama Las tragedias del subdesarrollo. ¿Por qué se le ocurrió esto? A ver, vamos a empezar por el título del artículo. Bueno, sin duda coincido con usted en esto que dice que era un tema obligado a tratar. Es una tragedia que realmente nos conmocionó a todos. Es algo el shock de ver en el momento en que uno se informa de muertes, de niños, de mujeres, de hombres que iban a divertirse a un lugar o ver un espectáculo y que perecieron ahí, pues provoca un shock inevitable. Sí. Y ese acercarse, esa empatía que aún uno creo que debe sentir como ser humano, a uno se le viene a la mente pensar que pudo haber estado ahí, en ese lugar, o algún familiar pudo haber estado ahí. Hace inevitable el tratar de analizar este tipo de hechos, este tipo de tragedias. Y sin duda yo pensé que esta tragedia, como dice usted, puede haber un error humano, puede haber
un accidente en esos términos para explicarnos esto. Puede haber indolencia de la autoridad, puede haber corrupción de los empresarios, pero yo siento que atrás de eso también hay un subdesarrollo de nuestra sociedad, una falta de educación de la sociedad en su conjunto, que nos lleva desafortunadamente a este tipo de tragedias. Y yo analizaba el hecho que para mí se me hace muy sintomático que esto hubiera ocurrido en un espectáculo donde la gente va a ver carros chocar y autos monstruos demoler a otros autos chatarra. Y yo decía, bueno, que yo estuve el año pasado, pasé por ahí el año pasado y estuve 15 minutos observando esto. La verdad es que me aburrió mucho porque se me hizo además muy lento el espectáculo, la forma en que hacen sus rutinas, los pilotos, se me hizo muy lento, pero a mí lo que me sorprendió como espectáculo fue la emoción del público al ver ese tipo de actos, pues, destructivos, digamos. Entonces, yo comentaba que también este tipo de atracción por ese tipo de hechos, ese tipo de diversiones, también nos demuestra como un atraso en la sociedad. ¿Justificable? Alguien podría decir, bueno, mientras haya público para ese tipo de eventos van a existir, no se pueden prohibir. Además, por desgracia, normalmente queremos imitar a los Estados Unidos en su invención de diversiones, ¿no? Y como este es un espectáculo que en Estados Unidos ha atraído a multitudes y hacen estadios, pues parece que habría que copiarlo, porque pasa eso con el subdesarrollo. Queremos seguir a imagen y semejanza de los países a los que creemos más avanzados. Desarrollados. Uh-huh. Pero a mi parecer... Es el espejo de referencia, ahí nos queremos ver en esa imagen. Y yo creo que ese tipo de situaciones también deben ser analizadas atrás de esta tragedia. En el sentido también de que una imagen que yo vi en los periódicos que me parece representativa de esto es cómo se realizan este tipo de espectáculos en Estados Unidos y cómo se realizó aquí en Chihuahua. Y uno ve la enorme diferencia entre la seguridad de que ese tipo de vehículos estén entre muros, donde las personas no pueden estar al mismo nivel en el que se mueve el vehículo, contra lo que sucedió aquí, donde es lamentable, pero la gente los periódicos, las informaciones empezaron a decir que no había vallas. Pues es que aunque hubiera habido vallas, o sea, con unas ruedas de 3 metros, es imposible que un vehículo ese se hubiera podido detener. Hay otra serie de factores atrás de esto. Y yo digo también en el artículo que me parece que hay una desarticulación en la sociedad, como que no nos vemos como comunidad en sí. Yo siento que los responsables de esto no se sienten como parte de su comunidad, y al no sentirse como parte de su comunidad, piensan que su trabajo es absolutamente individual, y yo voy a presentar un espectáculo sin importarme la seguridad de mi semejante, porque no me siento parte de esa comunidad. Es lo que yo traté de reflejar en el artículo. Creo que atrás de esto hay una falta de sentido social, de responsabilidad social. Voy a leer textualmente lo que usted dice, porque me parece que esta es una premisa fundamental para analizar este hecho trágico. Usted dice, es el resultado de la articulación social que sufrimos, y me parece muy importante esto, fíjense, estimados televidentes. Dice, es el resultado de la articulación social que sufrimos, donde lo privado se impone por sobre lo social, incluso como ventaja admirable. Vamos a una pausa y regresamos para abordar, ir desglosando los distintos razonamientos que usted hace, que a mí me parecen están muy bien articulados, y sí tiene uno que concluir que más allá del hecho fortuito o accidental, circunstancial o trágico desde luego, que ocurrió ahí, hay todo un contexto social que explica en este contexto de desarticulación la conducta tanto del chofer, de los organizadores, de la autoridad, del mismo público presente, ¿no? Creo que eso lo explica. Regresamos de inmediato. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente.
Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior, y haciendo referencia al artículo de Daniel García Monroy, que se llama La tragedia de su desarrollo, publicado ayer en el Diario de Chihuahua, establece de que en buena medida esto que estamos comentando es consecuencia de la desarticulación social que vivimos, de que se pone por delante al interés público, el interés privado. Y esto genera conductas. Sí, claro. Indudablemente, porque es toda una concepción de la convivencia, de la forma de relacionarse con nuestra propia familia, con nuestros vecinos, y desde luego de comportarnos en sociedad, en el ámbito público, en el ámbito de la cultura, e incluso hasta en nuestra forma de cuidar o no la infraestructura urbana, de cómo nos relacionamos, entre sí, ¿verdad? Yo creo que esto es muy importante. Y yo quiero irlo segmentando para ver esto cómo se refleja en las distintas... A mí me llama mucho la atención que el chofer lo primero que hace es decir, pues yo nomás cumplí órdenes. Porque le dicen, bueno, ¿usted por qué razón da una segunda vuelta? Agarra vuelo sabiendo que allá está gente, que allá está a corta distancia, que pues, se supone que es experto en el asunto, sabe perfectamente por propia experiencia de que pues un brinco de esa naturaleza genera una inercia en el vehículo que no se puede frenar en seco, pues para decirlo coloquialmente, y sin embargo, y su explicación es, no, pues yo dije que había riesgo, que quitaran a la gente, pero me dijeron, ya te pagamos, tú hazlo, ¿verdad? Esa es la explicación, que a muchos les suena como justificación. Es decir, ¿por qué? Porque hay una relación ahí de donde, volvemos a lo mismo, su interés finalmente era, pues que no me fueran a quitar la paga, ¿verdad? Su interés privado. Por el interés público, que es la seguridad. El organizador que estaba ahí, él arguye que no es cierto, que el chofer por su cuenta hizo... Pero incluso hay un video donde presuntamente el que está de speaker o animador del evento es el propio empresario de la empresa o asociación Demolition Show, ¿verdad? Que Elliot Castillo, ¿no? Elliot Castillo, donde él está anunciando y está diciendo a la gente, despegue porque viene la segunda vuelta, que contradice lo que estaría diciendo. Pero no me interesa tanto entrar en los detalles como ahí vuelve a ponerse de manifiesto el interés privado sobre el público, porque él ya había recibido por el espectáculo 400,000 pesos por hacer eso. Y seguramente en su razonamiento dijo, bueno, pues si no lo hago, ¿verdad? Si no lo presento, ¿cómo voy a justificar ese pago? Hay otra
razonamiento en ese sentido. Y me voy a la otra instancia, a los funcionarios de las dependencias que tenían que haber supervisado que el evento se desarrollara, se cumplieran los protocolos, se desarrollaran bien, que se cumplieran los protocolos de seguridad, ambientales incluso, ¿verdad?, de convivencia, para que el asunto saliera bien. Pero había una prisa política también en ese aspecto, porque como eran ya a unos escasos días de que terminara la administración, pues ponerse a cancelar eventos en esas circunstancias como que no tenía mucha lógica desde el punto de vista político. Otra vez el interés privado, personal, en este caso político, sobre el interés público. Y volvemos a lo mismo. Y me voy al público, donde también esa concepción es de, bueno, porque si hubo advertencias, hay muchas crónicas donde le dijeron a la gente, oigan, esta no es área de público, no había gradas, no solo lisonjearon y convencieron a los pocos, 2, 3 personas que estaban ahí diciéndoles que no era el área adecuada, sino que incluso se molestaron, algunos, ¿verdad? Se enojaron, y yo vi en los videos algunas señoras sacándose fotos ya cuando el vehículo estaba en movimiento para medirse con el tamaño de la rueda. Bueno, eso también es no contemplar lo público, tener una visión muy individualista del hecho. Individualista del hecho. Yo coincido en este análisis que ahora usted hace de lo que yo escribí, porque precisamente, sí, es esa idea de lo privado por sobre lo público es algo que nos daña como sociedad. Incluso mi satisfacción personal, legítima, válida, ¿verdad? Yo quiero que mi hijo esté a mero adelante y arriba, para que vea bien. Eso es parte de esa conducta. De esa conducta. Individualista. Totalmente individualista. Y por desgracia, el factor que siempre sale en este asunto del individualismo y del aislamiento, de lo no social o de lo contrasocial, contracomunitario, digamos, es el factor del dinero que usted decía. Y uno se pregunta, yo analizaba eso, si los organizadores y los empresarios que trajeron ese evento, en el diseño del lugar donde se realizó, hubiesen pensado cuánto costaría poner muros para proteger al público y unas gradas mucho más altas. Si realmente hubieran pensado en el costo, en decir, bueno, esto nos va a costar mucho más, pero le vamos a dar seguridad al público. Ellos pensaron en la ganancia, ellos pensaron en su ventaja personal, en su ventaja privada. Y esa desarticulación, ese no centrarnos en la sociedad, ese no vernos en el prójimo, es lo que yo digo que son las tragedias de nuestro subdesarrollo. Y al final de cuentas tenemos que caer en el sentido de que lo que se requiere es educación, es educar más desde pequeño a los niños para que se sientan más comprometidos con más responsabilidades sociales, lo que usted decía, en los vecinos, en las escuelas, en sus compañeros, con la gente con quien convivimos, porque no se trata de vivir, yo digo, sino de convivir. Y esto que usted está diciendo lo refleja aquí muy bien, me gustó. Dice usted, un sistema que aísla a los hombres del poder público y privado de la sociedad, de donde obtienen sus enormes ventajas económicas, es un sistema que conduce a las tragedias. Cuando un hombre no tiene conciencia social, cuando no ha aprendido a tomar en cuenta sus congéneres, considera su actuar como absolutamente individual y ajeno a todo bien común. Vive, pero no convive. Su accionar es de autómata solitario. No tiene forma de pensarse a sí mismo como parte integral de un grupo humano, y en sus acciones no puede haber más ley que la ganancia y la satisfacción personal. Yo diría la ganancia y o la satisfacción personal, porque yo hasta me he preguntado si el piloto se emocionó, le salió bien el primer brinco, ¿verdad?, de los carros, y dijo, no, pues le aplaudieron y todo, porque puede haber esas conductas también en esas circunstancias, y decidió hacer el otro, ¿verdad?
O el otro, que aunque no estuviera programado, vio la reacción de la gente, dijo, pues échate la verdad, hay esas dos situaciones. Pero a mí me llama mucho la atención el argumento que el chofer pone, en el sentido de que, bueno, pues es que me dijeron, ya te pagamos, ahora tienes que cumplir. Esa visión, pues, finalmente es de ganancia, ¿no? Personal. Personal. Y es de no sentirse responsable ante la sociedad. Y lo otro que usted decía de la ganancia de los organizadores del Demolition Show, porque efectivamente, pues, les hubiera costado más caro. Entonces dice, no, pues, si vamos a pagar 90 mil pesos al piloto y luego le vamos a gastar en muros, no, pues ya no nos va a quedar nada de ganancia. ¿No es así? Así es. Y ahí es donde está nuestro subdesarrollo, ahí es donde está nuestro atraso como sociedad. Porque sí es cierto, como usted lo dijo al principio del programa, nadie está diciendo que no se busque, que no se haga una investigación, que no se determine con peritajes, aunque ahora tristemente la Fiscalía está diciendo que no tiene expertos en ese tipo de peritajes. Bueno, otra muestra de subdesarrollo. Otra muestra de subdesarrollo. ¿Cómo no vamos a tener, por favor, o sea, necesitan pasar? Yo recuerdo hace algunos años, cuando en Chihuahua no había ejecuciones, pues tampoco había expertos en peritos en balística, ¿verdad? Para poder determinar la huella del arma que se disparó. ¿Por qué? Porque estábamos en el subdesarrollo. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, con este abordaje del problema. London Café, un lugar para disfrutar. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Cuando la conducta humana está condicionada por este perspectivo, este individualismo, sustentada en la satisfacción personal, en el éxito, en la ganancia, no en la convivencia, en el bien común, pues indudablemente es muy difícil que se dé la convivencia. O sea, cada quien ahora sí que tiene sus propios carriles y por ellos transita, ¿no? Y entonces se producen choques y algunos encontronazos, como esto que estamos analizando, que es de una tragedia. Pero esto también tiene que ver con otra cuestión, que el subdesarrollo no solo se expresó en las condiciones del terreno, en la falta de protocolos de seguridad, la indumentaria misma del piloto, todas estas cosas, las grasas, esas pichurrientas que pusieron allá a los lados, que si se hubiera salido una rueda, pues arrasa con ellas ineludiblemente, sino también tenemos subdesarrollo en cuanto a los instrumentos institucionales, jurídicos, de organización, para hacer valer el interés público sobre el privado. ¿Por qué se impone el interés privado sobre el público? Porque el otro está muy vulnerable, está muy endeble. Entonces no tenemos instrumentos para realmente garantizar esa articulación social de la que usted empieza hablando en su artículo, y al mismo tiempo, ¿en qué se traduce esto? En otro factor que yo quiero señalar y que abordemos en este segmento, la impunidad. ¿Por qué se antepone el interés privado sobre el público a sabiendas de que esto puede tener consecuencias? Sin duda, la impunidad es uno de los factores primordiales para que los niveles de violencia, delincuencia y este tipo de accidentes y tragedias ocurran. Es sin duda que cuando alguien en su actividad individualista, como pensada pues fuera de la sociedad, fuera de su comunidad, dice, yo me puedo arriesgar a no establecer condiciones de seguridad en un evento masivo, porque aunque pueda haber un accidente, va a ser muy difícil que a mí me
me lleguen a tocar en un momento dado, me lleguen a fincar responsabilidades legales. Es sorprendente que el reglamento para eventos públicos, masivos, prácticamente no dentro de sus definiciones de eventos públicos masivos, culturales, deportivos, no hay nada que identifique un evento como este, por ejemplo. Lo que más se acerca son carreras de automóviles, pero esto no era una carrera de automóviles. Oh, claro. Ni siquiera en el reglamento de eventos públicos para el municipio de Chihuahua se puede ubicar a algo como Demolition Show o Monster Show, no sé cómo se llama exactamente el asunto, pero no se puede ubicar ese tipo de espectáculos, y eso es trágico, porque si ni siquiera el espectáculo está ubicado, ¿qué reglamentación puede tener? Y efectivamente no hay ninguna reglamentación para ese tipo de espectáculos con unas trocas de 3 metros y con ese peso y con esa velocidad y con lo que tienen que hacer dentro de un escenario. Entonces, sin reglamentación, la impunidad es lo que se impone. Es en el caso de los que organizaron, pero también yo me voy más atrás. Hay impunidad en cuanto a la forma en que se hacen concesiones a esto. A mí me llamó mucho la atención que lo que se publicó, que 3 meses antes de haber iniciado, cuando se inicia lo del Aeroshow, la administración municipal anterior, pues se forma una asociación civil integrada por 3 personas, empresarios en distintos ramos, ¿verdad? Y yo, bueno, pues veo, porque los conozco a los 3, ¿verdad? Ninguno tiene experiencia en este tipo de cosas. Es decir, para decirlo así, uno es restaurantero, el otro es dueño de negocios de venta de licores, ¿verdad? Y el otro es pues más político que empresario. Ahora regidor. Y entonces tú dices, bueno, ¿en base a qué criterios se le da un contrato que ahora resulta que fue en total de 30 millones de pesos a una asociación que evidentemente, para mí, esto yo no se lo atribuyo a usted, yo hablo por mí, pues todo me dice que se construyó al vapor con fines estrictamente de aprovechar una coyuntura, una relación a lo mejor, para sacar un lucro personal, o hacer un negocio, vamos a decirlo en buen término, ¿no? Para hacer un negocio. Pero así está plagado el país en todo lo que es la relación de las esferas públicas con lo privado, de esta falta de solvencia, esta falta de seriedad, de profesionalismo en las cosas. No, claro. Y luego, estos a su vez subcontratan a otra persona, ¿verdad? Para hacer realmente el show. Para hacer realmente el show, que pues que tan poca seria es, que va y consigue a un mecánico que en sus tiempos libres se dedica a pilotear carros en Agua Prieta, Sonora, de arriba de 50 años, con diabetes, con hipertensión arterial, que no está en condiciones físicas para al menos adecuadas, ¿verdad? Para hacer ese tipo de maniobras que demandan pues otra condición física y psicológica y preparación. Pues, ¿por qué? Porque seguramente fue el más barato que consiguió, no sé. La troca, un día antes había sufrido un desperfecto, parece que en la suspensión se le quebraron unos birlos, una cosa así. Y el mismo piloto. Y el mismo piloto fue a un taller de soldadura a poner. Bueno, esto es inaudito. Es el camino perfecto a la tragedia. Es el camino perfecto. Lo iban desbrozando, sí, prácticamente. No, es lamentable. Y es lamentable que, como usted dice, no sea el caso excepcional. Si fuera el caso excepcional, qué bueno. Pero más bien es la regla de lo que pasa muchas veces en la administración pública y en los negocios que se hacen con el sector privado. Uno se pregunta por qué el municipio tenía que terciar la organización de este tipo de eventos, ¿no? O sea, ¿para qué generar una empresa que sea la que contrate
siendo que el área municipal de cultura o de deporte o incluso de turismo, desarrollo económico y turismo, ¿verdad? Pues, no tendrá la capacidad para contratar directamente a quienes realicen este evento. Pero ahí está otra parte de la cadena de la impunidad. Normalmente los gobiernos hacen esa triangulación para evitar responsabilidades. Porque aquí el asunto, si este accidente hubiera ocurrido con la contratación directa del municipio... no, pues entonces ahí sí. Ya no son las repercusiones administrativas económicas, sino políticas graves. Pero usted comentaba algo muy interesante, que es el camino para superar esto, para avanzar en evitar esto, que es, como vivimos en una sociedad desarticulada, donde los dirigentes, muchos de ellos, y muchos también empresarios, o sea, quienes toman las decisiones de este tipo de cosas, se sienten ajenos a la sociedad, no tienen empatía por sus congéneres, sino buscan la ganancia privada como lo más importante, la ganancia económica como lo más importante. Como existen y como van a seguir existiendo, hay que poner candados. Yo decía en mi artículo que los japoneses inventaron algo que se llama una máxima dentro de sus políticas de manufactura industrial: si algo puede salir mal, va a salir mal. No, pero dentro de sus procesos mecánicos, sí, claro. Ellos lograron evitar que un tornillo se pusiera en una posición equivocada. Bueno, pues vamos a evitar totalmente dentro de la mecánica, dentro del metal, que ese tornillo pueda estar en una posición equivocada. Esa máxima debería estar establecida para los reglamentos y para las condiciones apropiadas en las que se debe realizar un evento masivo. Que no pueda haber margen de error. Por supuesto. ¿Por qué? Porque si no va a haber el error. Si bajo la óptica de la gente que busca la ganancia máxima y personal como su fin único, no se le ponen candados para decir, oye, no, espérame, o sea, aquí no puedes hacer esto, por ningún motivo vas a poder hacer esto. Ahora, como dice, ¿no?, a tapar el pozo después de ahogado el niño. Vamos a una pausa y regresamos con este tema desde otro ángulo que a mí me parece muy importante y que también lo trata Daniel en su artículo. La expresión de la conducta humana ante el hecho y en sí mismo. ¿Cómo reaccionó la gente? Porque creo que aquí también hay extremos que deben ser analizados. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Mucho se ha dicho, y creo que con justeza, que la sociedad chihuahuense en este tipo de situaciones reacciona de manera solidaria, y en este episodio lamentable que estamos comentando, efectivamente hubo un apoyo solidario de la comunidad, tanto de las personas que estaban ahí, que improvisaron camillas con cofres de carros, con hieleras, con tapas, con asientos de automóviles, con lo que fuera, para trasladar a los heridos. Ayudaron a levantar el vehículo que estaba donde había cuerpos abajo, hicieron cordones para que los cuerpos profesionales, la Cruz Roja, rescatistas, pudieran llegar, porque en el conglomerado, en el desorden que se generó, pues no podían actuar ellos. Y todo esto, aparte, bueno, pues rápidamente se instrumentó una cadena solidaria para donar sangre a los heridos en los hospitales donde estaban, posteriormente de llevarles alimento, garantizar el sustento para los familiares de los heridos que estaban ahí. Es decir,
hubo expresiones verdaderamente de solidaridad humana muy, muy importantes. Pero no puedo dejar de omitir que también hubo conductas, comportamientos verdaderamente antihumanos, aberrantes. Y no lo digo yo, lo dice una enfermera que dio su testimonio también el jueves pasado en periódico de la localidad, lo reportaron varios. Y yo quiero leerles textualmente esto porque a mí me estrujó, ¿verdad? De verdad me sacudió. Digo que habla de todo el comportamiento de ayuda que se desplegó, dice, pero sucedieron cosas también que dan tristeza y coraje. Ya le van lo que ella nos narra. La gente empezó a llevarse cosas, los jóvenes sobre todo. Unas muchachitas recogiendo los celulares. Decían, mira, sí funciona, qué suerte. Y se sacaban una foto para subirla al Facebook. En medio de la tragedia tomándose fotos. Otros llevándose los tenis, las botas, buscando el par. Quítaselo, decía uno, al cabo que no siente, ya está muerto. Otros incluso, la cerveza. Son 4, decía un muchachito. 2 para ti, 2 para mí, están heladas. Se decían este tipo de comentarios en medio de este desastre, de esta tragedia. ¿Qué le dice a usted esto, Daniel? Ya más allá esto va más allá de la desarticulación social, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué nos habla? De una condición humana, desafortunadamente, ¿no? O sea, tendríamos que regresar a los conceptos filosóficos de que ni buenos ni malos somos. O más bien, la combinación de bondad y maldad la tenemos intrínsecamente los seres humanos. Es parte de la condición humana. Es parte de la condición humana. Pero, evidentemente, pues es lamentable que estos jóvenes, que evidentemente no deben de tener una educación totalmente completa y en familias un tanto más amorosas e integradas, como para poder haber realizado ese tipo de rapiñas. Yo recuerdo haber sido testigo durante algún tiempo, cuando cubría notas policíacas, de la desafortunada rapiña que existe en muchos, no puedo decir que todos, pero en muchos de los servidores públicos de seguridad, como policías de caminos, como policías municipales o como agentes judiciales. Incluso cuando hay accidentes viales, ¿no? Cuando hay volcaduras de camiones de pasajeros. Es a lo que iba. A mí me tocó ver a policías federales de caminos llegar a un accidente con personas fallecidas y entrar a la rapiña directa. Y pues uno lamenta y o sea, para mí era terrible ver eso, o sea, que un ser humano ante una tragedia de ese tamaño, ante la muerte de otro ser humano, lo que le interese es quitarle sus pertenencias. Es algo aberrante, pero definitivamente es algo que está en la condición humana. Y que solo a base de mucha educación y de mucha formación en valores vamos a poderlo evitar. Pero más que la educación, me refiero a la educación escolarizada o a la formación de valores en el ámbito familiar o religioso. Yo creo que se requiere una educación social que humanice. Pues yo sé, el ser humano tenemos esa condición de lo bueno y lo malo. Y nos puede, en las situaciones extremas, nos sale lo bueno y hay actos heroicos, quien da la vida por salvarla de otros. Ocurre eso, ¿verdad? Eso es un acto sublime de bondad humana, otorgar la propia vida en defensa o para salvarla de otra, y estos otros casos extremos. Pero yo creo que esto tiene que ver no solo con esto, sino también, a mí me dice que esta conducta en buena medida reflejo de esa aceptación de la deshumanización. Nosotros ya vemos la muerte en una sociedad violenta, que venimos de años donde prácticamente decir que había 5, 10 o 15 ejecutados en un día era parte de la noticia, no, y de la convivencia normal, ¿verdad?
Pues entonces dejamos de asombrarnos. Es que me llama eso, ¿no? Dejamos No, pues de al cabo ya no siente nada, ya está muerto, quítale las botas. Es peligrosísimo que una sociedad vea como normal la muerte. La muerte. Ah, no, claro. Es una sociedad que se desarticula, es una que se empieza a desmoronar, que ya no se ve en el inmunizado, nos han semejante. insensibilizado. Exactamente. Ahora, sí, claro, ¿cómo recuperar eso? ¿Cómo volver a vernos en el prójimo? Y aquí, pues, hay diferentes opiniones, ¿no? Hay quien piensa que regresando al origen de la religión y del cristianismo, de la bondad del hombre, reflejada en un ser como Jesucristo, pero yo soy de la opinión que la educación, o sea, es la parte fundamental en este asunto, y una educación en valores, como ahora se maneja así, pero que pueda contrarrestar lo que la realidad desconstruye. Es una familia bondadosa, unos padres bondadosos, amorosos, atentos, con un nivel educativo, término medio, pueden generar una familia con valores, pero la sociedad, el sistema capitalista que le dice a un niño, lo más importante es que tú tengas objetos materiales en la vida, lo más importante es que tú ganes dinero, lo más importante es lo material, va a ser una sociedad que desconstruye lo positivo de una educación. Lo que se teje en la familia se desteje fuera, o se teje en la familia y en la escuela, en el ambiente social se desteje, en los medios de comunicación se desteje, en la programación televisiva se desteje, en los juegos infantiles se desteje. Pues vean ustedes nomás los juegos que hay en las cosas esas que los niños ahora de 3, 4 años ya manejan. Pues es pura violencia, es pura deshumanización, es pura competencia, pero competencia negativa en el sentido de quién es el más fuerte, quién es el más violento, quién es el que corta más cabezas o abate más enemigos, ¿verdad? Y en ese esquema cultural y social, sociocultural, en ese entorno se conforma a los nuevos ciudadanos. Y esto es trágico, no solo trágico, en los momentos presentes, sino yo por eso mencionaba, señor señor Pizarro, que es sintomático que esa desgracia haya ocurrido en un espectáculo donde la gente va a ver destrucción. Eso. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, que ya es el segmento final, para hacer una recapitulación y llegar a algunas conclusiones que creo que son fundamentales. Y una de esas es, seguimos de verdad, varios miles de años después, no nos diferenciamos mucho de aquellos primitivos que nosotros criticamos en alguna época. Regresamos. Con el Videobús siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarla es fácil y rápido. A ti y a mí, el Videobús sí nos conviene. Regresamos al segmento de conclusiones y para dar pie a estas, quiero leer parte del artículo, un parrafito donde dice que me llamó mucho la atención. Dice, es más que sintomático que esta desgracia haya ocurrido en un espectáculo de estúpidos actos violentos y destructivos. Ver vehículos monstruos destruyendo otros automotores o carros chocándose entre sí para satisfacción emotiva de la masa de espectadores es un reflejo de la triste transformación moderna de nuestra histórica enajenación humana. Y concluye Daniel su artículo, lo asemeja con el circo romano. Y tiene usted toda la razón. ¿Qué diferencia hay? Nomás que ahora se ven máquinas, ¿verdad? A ver gladiadores matándose unos a otros. Los primeros cristianos que eran hechos prisioneros, los ponían en las, ¿cómo se llama?
Por los circos. En los circos. en el circo romano. En el circo romano, en los escenarios que montaban. Ajá, para que se mataran entre ellos, o bien que lucharan contra fieras, contra leones. Ahí sí tomaban medidas de seguridad y de precaución, porque se ve al menos en las películas que levantaban las rejas para que salieran los animales. El público estaba sin barreras tipo estadio, ¿verdad? En lo alto, para que no lo fueran a tocar. Y los animales estaban amarrados. Para que los animales estaban amarrados para que no fueran a brincar al público. No, sin duda. Yo considero que sí, que hay ejemplos como estos en donde involucionamos. O sea, yo menciono que sí es cierto, cuando tenemos 3 o 4 años de edad nos gusta jugar con carritos y hacerlos chocar e inclusive destruirlos, pero es cuando tenemos un cerebro muy limitado, que más se parece a los primates que a un cerebro de un adulto. Y sin embargo, yo también no puedo dejar de tomar en cuenta a la gente que dice, bueno, pero si hay gente que quiere ver eso, tú no puedes prohibirla. Sí, como hay gente que le gusta ver la lucha libre, el box, y ver sangre y esas cosas, ¿verdad? Sí. Pero sí podemos educar desde decisiones de poder público. Yo digo que sí se puede educar a la gente, ¿no? O sea, el hecho de que se haya prohibido los corridos narcos en los espectáculos aquí en Chihuahua o en el radio, no se me hace nada mal, porque al final era ya como una burla con lo que estaba pasando en la ciudad, con el asunto del narco en guerra, matando gentes inocentes, y todavía cantarles como himnos a hazañas, entre comillas. Lo triste es que ahora vengan los grupos y ya paguen por adelantado la multa para poder cantar, ¿verdad? Y la autoridad ya no pueda actuar en forma más fuerte. Pero bueno, yo siento que desde el poder público, desde las políticas públicas se puede educar. Yo no creo que Chihuahua sea más infeliz si ese tipo de espectáculos dejan de venir a Chihuahua, dejan de ofrecerse al público aquí. Yo no creo que los niños de Chihuahua van a ser unos niños infelices por dejar de ver trocas monstruo destruyendo otros automotores. Y lamentable es que un lugar como el Parque El Rejón, que en vez de convertirse en un área, no sé, para vegetar, para ir a convivir dentro de la vegetación, ir a pescar. Ese es el propósito social, la convivencia familiar, en un espacio abierto, seguro, que ofrece también pues una convivencia con la naturaleza. Se me hace un propósito mucho mejor en vez de convertirlo en un área de carreras y de este tipo de cosas. Pero bueno, ahora como le mencioné en el semestre anterior, después de ahogado el niño, ahora parece que las decisiones del gobierno es ya no volver a hacer este tipo de es lo que le iba a preguntar. ¿Qué piensa de eso? Porque ya Garfio, el nuevo presidente municipal, dijo que al menos en su administración no tiene contemplado hacer ese tipo de eventos. Yo voy a dar mi opinión personal. Yo coincido en que en las circunstancias actuales, y mientras no se tenga, se supere ese subdesarrollo en términos organizativos, en términos de seguridad, en protocolo, se garantice la seguridad del ciudadano, pues no se hagan. Como usted dice, habrá gente que lo va a lamentar, habremos quienes no lo lamentemos, pero habrá quien va a decir, ¿por qué me quitan ese espectáculo? ¿Verdad? Pues, claro. Yo tengo derecho a ver ese tipo de espectáculo. Bueno, pero esto me lleva a otra cuestión. Yo lo que temo, que esto, porque me llamó mucho la atención la información, que la gente, después de la tragedia, inauguraron ahí una pantalla de cine ya no en tercera, sino en cuarta dimensión, donde el espectador prácticamente pues está dentro de la película, interactúa, pero o sea, está en un entorno así, con películas para niños, para jóvenes, para adultos, gratis, y fue poca gente. Mi temor es que este tipo de negligencias, de corruptelas, de omisiones, de irresponsabilidades, echen atrás algo que me parece a mí que es fundamental para la convivencia, que es el recuperar los espacios públicos. Que yo eso, yo lo he defendido siempre y creo
que es la mejor manera de fortalecer la convivencia, porque... Y que vale la pena reconocerse al anterior Por alcalde, supuesto, a Marco por Quesada, supuesto. el haber abierto el centro de la ciudad a ese tipo de convivencia. Y no pasó nada. No pasó nada. ¿Por qué? Porque hubo mayores medidas de seguridad. Y también porque la gente actuó más responsablemente. O sea, se les otorgó la confianza y respondieron a esa confianza, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto por eso el asunto es más complejo. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo de verdad, me llamó mucho la atención la expresión que hizo el alcalde saliente, Marco Adán Quesada, a quien envío un caluroso saludo, y que me conmovió cuando dijo, solo la justicia puede redimirnos. Pero muchos lo entendieron de que a él o a las autoridades, no, la justicia en general, redimirnos a todos, como Estado, como sociedad, porque y visualizar la justicia, lo voy a desglosar. Justicia no significa, no es sinónimo de castigo, o sea, porque ya hay muchos que quieren que le den cadena perpetua al pobre chofer porque pues tuvo la imprudencia o la impericia o tuvo la desgracia de haber quedado inconsciente en el primer, no sé lo que pasó, eso lo van a determinar los peritajes, pero evidentemente pues se trata de un homicidio imprudencial, ¿verdad? Y las lesiones fueron imprudenciales, no fueron deliberadas. Por tanto, pues eso está tipificado en la ley y hay que... También los funcionarios que deben ser sancionados, pues es previa investigación de resultados de quién tiene realmente responsabilidad, porque no se trata tampoco de meter todos al bote, como algunos ya están clamando, ¿no? O destituirlos, etcétera. Tiene que ser en base a la transparencia. Pero sobre todo, ¿qué ganamos si se mete al bote? Vamos a suponer al chofer, a los de la empresa, a los de la asociación y a los funcionarios encargados de eso. ¿Eso va a resolver el asunto? No. ¿Qué es resarcir? Para que la justicia resarza el daño causado, pues yo creo que es lo contrario, ¿no? Es realmente generar las condiciones para evitar este tipo de situación y fortalecer la convivencia y cambiar, poner por delante el interés público sobre el interés privado, claro. ¿Sí? El bien en su sentido más noble de la palabra sobre lo material, sobre la ganancia. No sé, sus conclusiones, nos queda un minutito. Yo creo que esto se va a demostrar que hubo una lección y que hubo un aprendizaje de esta tragedia en el momento en que haya un espectáculo con riesgo y que la sociedad, el público, la prensa, los periódicos, los medios de comunicación puedan ver reflejado los sistemas de seguridad que se apliquen en ese momento, en ese acto masivo. Porque terminar con los espectáculos, pues no soluciona nada. No. Es más, demostraría la ineficiencia y la no lección de lo que pasó. Cuando vuelva a haber un espectáculo de este tipo y se definan perfectamente las medidas de seguridad, eso nos va a demostrar que algún beneficio hubo de esta tragedia. Daniel, pues lo felicito sinceramente por su artículo, creo que a mí al menos me despertó muchas inquietudes, estas reflexiones que hemos estado compartiendo con usted, espero que usted también le haya servido en ese sentido, lo puede conseguir, repito, se publicó en el diario Chihuahua el viernes 11 de octubre, o sea ayer, y usted lo puede conseguir. Creo que vale la pena reflexionar lo que nos aporta Daniel García Monroy. Muchas gracias, Daniel, y a usted por su atención, y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, y esto no lo comprueba, la verdad nunca es superficial. Gracias.